Buenos días, espero que se encuentre muy bien. Estamos aquí en el segundo aniversario del grupo, la comunidad Scrum Latam, y en este momento nos acompañan César Machado y Felipe Contreras. Ambos son expertos en la parte de agilidad, son Scrum Trainer, y nos van a comentar sobre los retos de transformaciones ágiles. César es venezolano, está radicado en Chile, con experiencia en transformación digital, organizacional en el área bancaria. Felipe, desde Puebla, México, también es Scrum Trainer, y los vamos a dejar aquí para que ellos nos comenten acerca de todas o los retos que se le han presentado a ellos durante su proceso de aprendizaje y de ejecución de proyectos ágiles. Adelante, César y Felipe. Si quieres avancemos una más ahí, Felipe, esto no hace mucha falta. Y mira, un poquito, Felipe va a dar una parte introductoria que tiene que ver con bastantes temas generales de lo que son retos de transformación, y yo después me voy a incursionar en un caso más práctico que vivo en el día a día, ¿sí? Eso, ahí Felipe. Pues listo, pues nada, un saludo a todas y a todos, hermanos y hermanas de América Latina, y un gusto estar con ustedes, y sobre todo también felicitar a la comunidad por su segundo aniversario. Y pues hoy mi amigo César de Venezuela, y también que está actualmente en Chile, y un servidor acá en México, pues vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Seguramente ustedes han visto esta gráfica, igual y no, y se trata acerca del crecimiento exponencial, ¿no? Que incluso muchas empresas ahora, tanto de tecnología, no tecnología, están comenzando a hablar acerca de ellos, y sobre todo hay un punto y un concepto bien interesante, ¿no? Que es el concepto de disrupción. E incluso, ¿por qué ser ágil más allá del marco, más allá de, pues, que sea una moda o no lo sea, no sé cómo lo estén tomando ustedes, es porque es una necesidad? Porque actualmente los cambios son exponenciales, ¿no? Prácticamente, incluso las habilidades que estamos adquiriendo, ya sea en la universidad o incluso, digamos, en educación continua, cada vez van siendo disruptadas con todas las habilidades, con toda la tecnología que se está desplegando en todos los días. Entonces, eso es sumamente interesante. Vivimos en la época del crecimiento exponencial, donde incluso la innovación ya no es suficiente, porque estamos en la época de la disrupción, donde incluso calidad, mejora continua, pues tampoco lo son, ya son un deber ser. Estamos ante retos exponenciales, y la única manera de mantenernos vigentes es que las organizaciones seamos ágiles. ¿Y qué más? Aquí hay algo súper interesante, ¿no? Casi la mayoría de nosotros nos estamos enfocando en las organizaciones en algo que se llama agilidad técnica. Seguramente, pues, la mayoría de ustedes, pues, han estado en contacto acerca con marcos como Scrum, como Kanban, como cualquiera de los demás, ¿no? E incluso también integrándolo con prácticas como, por ejemplo, DevOps, y con tecnología, como puede ser la nube, o más recientemente la Web 3.0, blockchain y todo lo que tiene que ver con el inicio del metaverso. Pero aún así, ¿qué es lo que pasa? Algunas otras organizaciones también han comenzado a ver que la agilidad no solo se trata acerca de eso, de la agilidad técnica, también tiene que ver de cómo las estructuras de nosotros, pues, están sujetas a lo que se puede ser ágil realmente, ¿no? ¿A quién no le ha tocado ver alguna transformación o escalar algún marco como Safe, como Scrum, o como el marco que ustedes quieran o ustedes quieran adaptar? Pero ¿qué es lo que pasa, no? También nos encontramos la resistencia al cambio, los sistemas, los procesos, sobre todo las estructuras a nivel macro, que muchas veces son los principales impedimentos o cuellos de botella para cuando queremos escalar agilidad a toda la organización. Incluso más adelante mi amigo César pues va a ver y les va a estar también mostrando su camino de la transformación ágil, e incluso a un concepto que actualmente ya conocemos como Enterprise Agility, ¿no? ¿Y eso para qué? Incluso para qué queremos ser ágiles. No solo es para tener una estructura ágil o para ser ágiles técnicamente, sino para que realmente podamos dar resultados, para que realmente podamos adaptarnos a las disrupciones del mercado, para que realmente incluso tengamos un liderazgo, tengamos estrategia, e incluso nuestro negocio y las personas se puedan desarrollar, ¿no? Eso nos lleva al penúltimo punto, la agilidad social. ¿Qué tan fácil es comunicar algo en nuestras comunidades, en nuestras empresas? Incluso a veces decimos tenemos gremios, tenemos comunidades de práctica, pero realmente qué tan fácil es que incluso nos enteremos de una manera formal o de una manera informal de las cosas que están sucediendo, ¿no? Que realmente esa transparencia se está viendo en la agilidad social. Y por último, como sabemos que estamos en una época de crecimiento exponencial,
algo interesante es qué tan ágil somos mentalmente, porque al fin y al cabo la agilidad se tiene que dar con las personas, la capacidad que tenemos que adaptarnos. Incluso, digamos, actualmente con la neurociencia hemos visto una disrupción en cómo entendemos los cambios, incluso cómo podemos ayudar a los equipos a tener seguridad psicológica y que realmente sean de alto desempeño y sobre todo que tengan una calidad de vida entre el trabajo y también su vida personal. Básicamente, digamos, ese es el contexto de agilidad y lo que vamos a ver más adelante con mi amigo César en el caso específico de que ha liderado en el banco allá en Chile. ¿Qué más? Y eso nos lleva a que tenemos una estrategia, ¿no? Todos estamos buscando lo mismo, tener resultados, que las personas se desarrollen, que el negocio sea competitivo, que incluso pues no nos deje atrás todo este crecimiento exponencial, ¿no? Pero al fin y al cabo, dijera uno de mis buenos amigos y también mentores, pues no es otra cosa que la cultura es eso que refleja nuestros comportamientos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa transformación ágil con comportamientos sostenibles? Pues digamos, el típico, incluso dijera mi señora madre, pues las escaleras no se barren de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿verdad? O sea, el típico, digamos, que vamos, convencemos a los líderes, a los CEOs, a los C-levels, a los VPs directivos y vamos cascadeando. Tal vez es una estrategia que a muchas compañías les ha funcionado, pero ¿qué pasa? Incluso en otras compañías que lo han hecho al revés, ¿no? De lo local a lo global, o de abajo hacia arriba, ¿no? Desde los equipos hacia llegar a los líderes. También en otras compañías les ha funcionado, pero ¿qué pasa, no? Incluso gracias a que existen este tipo de comunidades, comunidades de práctica donde podemos llegar, compartir de una manera voluntaria, también se pueden hacer estas transformaciones de una manera orgánica. Y más recientemente igual hemos visto que con neurociencia se pueden hacer estos pequeños hábitos, porque incluso el cuerpo humano siempre se acostumbra pues a lo malo pero de a poco o a lo bueno de a poco, ¿no? Entonces hacer esos cambios, justo como estamos haciendo los cambios en software o en los productos, poquito a poco que casi no se siente, justo como el cambio climático, esa típica frase de que estamos viviendo, digamos, el cambio climático como una rana hirviendo, digamos, en el agua, que no lo siente hasta que ya está completamente caliente y completamente cocida. Lo mismo, esas estrategias realmente, dijera también otro amigo que tenemos de Chile, si el cambio viene de arriba hacia abajo, pues es una evolución de la organización. Y si el cambio viene de abajo hacia arriba, es una revolución. Pero actualmente las empresas con todo el crecimiento exponencial necesitamos una reevolución que combine realmente varias de estas estrategias para que podamos hacer los cambios sostenibles y tengamos una verdadera transformación ágil, ¿no? Que eso es lo que nos lleva este siguiente diapositiva. ¿Cómo alineamos esa estrategia, el propósito con los comportamientos que todos queremos ver? No solo es tener los eventos, no solo es tener realmente, digamos, tableros, sino es tener estos cambios y que la gente también se haga flexible y se haga ágil por medio de estas estrategias de transformación. Y esto nos lleva, digamos, a 6 principios de cambio, ¿no? Porque siempre estamos hablando acerca de transformación, cambio, gestión del cambio, pero ¿cómo podemos esto alinearlo con lo que vamos a hacer en el día a día, con lo que queremos implementar y cómo vamos a desarrollar a las personas? Punto número 1. Cualquier momento es bueno para cambiar. Siempre, digamos, decimos, la agilidad sin la mejora continua es inevitable. Pero aún así, ¿qué es lo que pasa nosotros como líderes? A veces ni siquiera nosotros creemos en esa idea, creemos en ese cambio o en ese posible futuro. Por eso también tenemos que pasar al punto 3, compartir lo que tenemos como una visión de cambio. Pero también muchas veces las personas no se ven involucradas en este cambio. Tenemos que tener retroalimentación. Oye, creo que esto puede ir por acá, esto no puede ir por acá, creo que las cosas podrían ser de más. O sea, ese feedback y retroalimentación con todos los demás es necesario y aceptar esos comentarios. Luego, pasión, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos pasión, no tenemos esa energía para también liderar los cambios, pues muy probablemente, pues sí hay que cambiar. Muy bien, bienvenido a otra Daily, ¿no? Y todos llegamos así con esta cara, incluso digamos ahorita con trabajo remoto, todos cámaras apagadas, pues es sumamente complicado. Y eso también nos lleva al último, pero no menos importante punto. ¿Cuáles son los supuestos de la transformación? Suponemos que en un año vamos a estar en 10 equipos. Suponemos que la gente va a entender. No supongamos nada y comprobemos todo. Esos 6 principios de cambio nos ayudan a ver un poquito más acerca de cómo cambiar y alinear la estrategia organizacional. Y eso nos lleva al último punto antes de que mi amigo César nos platique qué tan bien le ha ido allá y cuáles retos le han surgido en Chile y sobre todo, digamos, con su liderazgo en su organización, de que incluso vemos que la agilidad a nivel mundial ya no se está haciendo solo para las organizaciones privadas o solo para las empresas.
Aquí les dejo un mapa de transformación del Foro Económico Mundial, que es esta organización público-privada, digamos, sumamente importante, donde van incluso presidentes, activistas, líderes de las más grandes empresas que se encuentran en Suiza y que hace foros cada año, y también hay estrategias e iniciativas a lo largo de todo el mundo que estamos mapeando incluso Agile Governance. ¿Qué quiere decir? Gobiernos ágiles. Creo que la crisis actual de la pandemia vino a retar todo lo que conocíamos, ¿no? Ya no está tan fácil decir, sí, se va a acabar el COVID, es más, incluso ya hemos aprendido a convivir con ellos. Pero tenemos 7 puntos interesantes que todo el mundo necesita para tomar decisiones y que se pueda adaptar. Número 1, ¿cómo manejamos este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? O también llamado Bunny, ¿verdad? ¿Cómo incluso tenemos que cooperar entre todos los demás? Porque ya vimos que si un país no vacuna a la gente, afecta a todos los demás. Incluso, ¿cómo vamos a gobernar ese caos de comunicación? Porque actualmente vivimos una época de hiperinformación, pero incluso, digamos, es muy fácil que las fake news o gente, digamos, se pueda polarizar con ese tipo de cosas. ¿Cómo manejamos el impacto de la tecnología? Aquí en el Foro Económico Mundial, hace algunos años se dijo, ¿tú cómo te imaginas la empresa del futuro? Y ellos decían, la empresa del futuro va a tener 2 personas, un perro y una persona. La persona va a estar ahí simplemente por políticas, porque pues tiene que haber alguien, y el perro es para que vigile a la persona y no toque nada, porque prácticamente estamos viviendo una época de disrupción acerca, digamos, de toda la inteligencia artificial, blockchain y demás. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ese impacto de la tecnología y con los gaps sociales? Y sobre todo, ¿qué pasa con el medio ambiente? Y qué pasa incluso, digamos, con todo lo que estamos viviendo de cambios sociales, cambios climáticos y demás. O sea, ya vimos, la agilidad es una necesidad y tenemos que impulsar esa transformación, incluso fuera de nuestras empresas, también hacia la sociedad, también hacia los gobiernos, y sobre todo impulsar la cooperación. Y por eso es la importancia de tener estas comunidades y entre todos los latinos, todos los hispanohablantes, poder comenzar a conversar acerca de estas conversaciones que nadie quiere tener y compartir buenas prácticas. De mi parte sería todo, y me gustaría que pudieran ver el ejemplo de mi amigo César y sobre todo qué retos ha tenido él y sobre todo hacia dónde va su organización y qué tips nos podría dar. Muchas gracias, César. No, gracias a ti, Felipe, por ese contenido que nos traes tan rico e interesante. Y mucho de lo que tú mencionaste lo vamos a ver un poco en esto, ¿no? que vamos a presentar en este momento, ¿sí? Un poco el contexto organizacional, obviamente por temas confidenciales, no, no solicité aceptación de si podía nombrar. Igual, si indagan en mis redes, van a saber dónde es, pero bueno, es una empresa, es un banco, ¿verdad?, que está en Chile. El tamaño es aproximadamente 10.000 colaboradores, un banco bastante grande acá. Aproximadamente tiene 1 millón de clientes como banca, porque este banco también tiene algunas como filiales, que son otros como tipo de negocio que tienen mayores clientes, pero como banco tiene 1 millón. Y fue fundado en 1937, es decir, tiene alrededor de 85 años. Bien. En esta organización, nosotros construimos, oye, bueno, cuando yo llegué ya estaba de cierta forma algo de eso construido, pero se definieron 8 ámbitos para poder llevar a toda la organización en un proceso de transformación, ¿no? Y el primero, que vamos a conversar un poquitico de él, es propósito, estrategia y prioridades, que de hecho Felipe mencionó un poco de esos elementos que son fundamentales, ¿no? Para que esto se dé, tienes que nacer de por qué quieres transformarte, por qué, cuál es el propósito que tienes atrás de esto, ¿verdad? Y aquí hay elementos que hay que ir revisando continuamente, ¿no? Y que hay, de cierta forma, ir generando algunas iniciativas que vayan avanzando en la dirección de esto, ¿no? Ejemplo de ello, tener un propósito bastante claro, ¿no? ¿Cuál es la estrategia y cuáles son las prioridades que tiene la organización o el negocio en este caso, ¿no? Esto también tiene que buscar que estén alineados todos los niveles de la organización para que esto se pueda dar de cierta forma, ¿no? Y también foco en el valor de los clientes, es decir, el foco de la estrategia tiene que estar dada siempre en función del cliente céntrico, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos sí breves que menciono sobre lo que es propósito, estrategia y prioridad, ¿verdad? Y que es como la base de donde parte todo un poco el proceso de transformación. Entonces, después tenemos un fragmento que es gobierno y financiamiento, ¿verdad? Y es, bueno, ¿cómo vamos a financiar la entrega de valor que se está generando dentro de la organización, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que se tienen que desarrollar a nivel de negocio para poder asignar esa capacidad? También, ¿cuál es el gobierno que vamos a dar para ver si los objetivos estratégicos se están dando o no? Y en este caso nosotros en el banco utilizamos OKR y tenemos un proceso de gobierno de QBR
que es donde vamos a ir viendo cómo se está dando la estrategia, ¿verdad? En función de ese propósito, con lo que están haciendo los equipos hacia abajo, ¿no? Después también el cascadeo también dentro de este gobierno es importante porque te va a permitir cómo permea la estrategia en los distintos niveles de la organización y si todos estamos alineados con la misma estrategia. Por eso los OKR nos ayudan mucho en esta dirección. ¿Bien? Después, cuando entramos en organización y estructura, y esta parte también es dura, y más en lo que son las organizaciones como financieras, porque las estructuras son realmente muy rígidas, ¿no? Y aquí se tuvo que, y se sigue trabajando, porque esto nunca para, estos elementos que vemos acá van evolucionando y vamos caminando continuamente. Esto no tiene un punto de llegada específico, ¿no? Porque continuamente vamos evolucionando, pero se tuvo que diseñar un modelo base desde cero, ¿no? Para esto. Y de hecho, nosotros aquí donde entran muchos modelos como de tribus, etcétera, nosotros en el banco no tenemos tribus, tenemos un flujo de valores, ¿no? Que un flujo de valor es una agrupación de equipos que buscan atender alguna necesidad puntual del cliente, ¿no? Y en esa dirección se organizan un conjunto de equipos para, obviamente, generar valor al cliente, ¿no? De manera multidisciplinaria, todos alineados a lo que es valor hacia el cliente y hacia el negocio, buscando que las soluciones sean de punta a punta. Nosotros tenemos una definición del banco que es end-to-end y front-to-back, porque no es solo el punto a punta, pero sino también todos los puntos de conexión, que es el back, ¿no? La parte más que está por detrás, que capaz no interactúa de manera directa con el cliente. ¿Bien? También ahí tenemos todo lo que son las definiciones y de los COEs, los chapters, cómo va a ser su modelo operativo, etcétera, ¿no? Toda esta parte entra un poco dentro de lo que es organización y estructura. Después pasamos a otro que es liderazgo, comportamiento y cultura, y aquí también hay muchos elementos que están relacionados acá, nuevas formas de liderar. Recuerden que venimos de un liderazgo que es totalmente distinto, donde en la agilidad buscamos que los equipos tengan autonomía, que nosotros los líderes seamos un poco más facilitadores de cambiar un poco la manera como ellos están haciendo las cosas, desafiarlos en pensamiento, no decirle el cómo, básicamente, etcétera. Aquí también entra mucho lo que es la parte de coaching en los distintos niveles de la organización, ya sea a los líderes, a los miembros del equipo, a los C-level, etcétera, ¿no? También entra todo lo que es el tema de la cultura o ese ecosistema abierto dentro del mercado, porque es importante que obviamente esa cultura dentro de la organización vaya permeando y vaya evolucionando de cara a lo que es ese cambio o ese modelo hacia donde queremos ir dentro de lo que es la evolución hacia la agilidad en la organización. Y también fomentar y desarrollar lo que es una cultura de experimentación, y en la sesión anterior lo mencionaron mucho, ¿no? La experimentación es parte del empirismo, parte de la agilidad, poder ir experimentar, descubriendo cómo llegar a ciertos resultados y poder generar aprendizaje a partir de ellos, ¿no? Y bueno, esto es algunos de los elementos que nosotros tenemos enmarcados dentro de esta dimensión. Después ahí pasamos a lo que son procesos y formas de trabajo, y aquí donde tenemos uno, dentro del código de agilidad nosotros, el grueso de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos por lo general en todas las dimensiones, pero donde tenemos mayor participación es en esta, porque aquí es donde, bueno, vamos a ver las formas de trabajo Lean Ágil a lo largo de toda la organización, a través de una definición de un playbook, que ese playbook sea una herramienta útil para toda la organización, para ver las formas de trabajo que se tienen en la misma, mecanismos para poder coordinar dinámicamente a toda una organización. Recordamos que es una organización muy grande, cerca de 10.000 empleados, hay ciertos elementos que son bastante complicados poder coordinar. Entonces, esa coordinación tenemos que de cierta forma nosotros definirla y ayudar a que se den dentro de lo que es la conversa para poder ir en la dirección de la estrategia. Y obviamente fomentar esa entrega de valor incremental e iterativa dentro de la organización, que es un aspecto importante. Un elemento que no deja de ser menos importante y que va a ayudar a permear mucho en todo lo que es esto de este modelo de transitar hacia la agilidad es los skills del talento. Es fundamental el talento. Recordemos que en la agilidad potenciamos mucho y hacemos mucho énfasis en la persona, ¿no? Y en el talento que tiene. De hecho, no le llamamos recursos, sino le llamamos personas. Un recurso es un bien material que viene, utilizas y después desechas. A cambio, las personas tenemos emociones, sentimientos, etcétera, y nuestras interacciones direccionan cómo nos vamos a comportar o cómo nos vamos a sentir. ¿Bien? Entonces, aquí hay un fuerte trabajo de gestión de personas en el banco,
para poder garantizar que ese talento se mantenga motivado, que esté alineado con las nuevas maneras de hacer las cosas, etc. Entonces aquí tenemos un workforce planning que se está trabajando para potenciar todos los que son los skills. Hay una carrera especialista dentro del track de agilidad, ya sea los product owners, los Scrum Master. Nosotros tenemos una figura que se llama Technical Lead, que forma parte de esa estructura donde el equipo va liderado por estas 3 personas y bueno, hacia arriba hay otros que están muy alineados con esto, ¿no? También cómo valorar, cómo se lleva el valor de la evaluación de desempeño alineado a los outcomes que se están generando en los equipos y fomentando mucho lo que son evaluaciones en pares dentro de los distintos roles, ¿no? Antes se tenía una evaluación mucho más direccionada, ahora buscamos que sea una evaluación más 360, ¿no? Con una mirada mucho más integrada. Entonces, aquí hay N cantidad de cosas, cómo atraemos a talento, cómo buscamos retenerlo, etc., ¿no? Después, otro de los elementos dentro de lo que es este modelo es los marcos de medición. Aquí tenemos cosas como cómo transparentamos las métricas de toda la organización en los contextos ágiles con foco en el logro, ¿no? Estamos muy acostumbrados a focalizarnos en el hacer y no en el lograr. Entonces, eso es un cambio de paradigma también que está dentro del cambio de la cultura de la organización, donde buscamos transparentar esto, que hayan backlogs transparentes, donde se pudiese ser visible para todos, un marco de medición en función al valor del negocio, o en este caso puede ser el OKR, para que sea la que nos da la guía hacia dónde tenemos que ir, qué es lo realmente importante, qué es donde tenemos que poner el ojo, etc., ¿no? Y no menos importante también la habilitación tecnológica, porque es importante que un proceso de transformación, la parte técnica no va a habilitar mucho, ¿no? Y aquí es todo lo que tiene que ver con arquitectura modular y de API, delivery continuo, el testing automatizado, de SecOps, DevOps, técnicas de TDD, BDD, etc. La arquitectura y estrategia de datos, algo que también dentro del banco buscamos es potenciar mucho la información que se tiene a través de Data Analytics para que eso sea un activo muy importante para maximizar el negocio, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y bueno, plataformas que nos facilitan y nos habilitan para el trabajo del día a día, como el Data Studio, para visualizar, o Power BI, Jira, para hacer la gestión del proyecto o de los trabajos que están haciendo los equipos, Confluent, como para hacer la gestión documental, etcétera. N cantidad de herramientas ahí que tecnológicas. Y paralelo a esto, porque todos estos frentes que están aquí es un modelo banco donde aquí hay personas de distintas áreas, ¿no? Aquí está planificación, está riesgo, gestión de personas. De hecho, algo particular que tenemos nosotros en el banco, que el COE de agilidad está dentro de gestión de personas y hace mucho sentido. De hecho, cuando yo llegué al banco me conecté mucho con eso, porque finalmente nosotros estábamos haciendo un cambio en el mindset, ¿no? De las personas. Y está bien que esté de gestión de personas y no es que esté mal como suele surgir en otro contexto, que es el área de TI, pero en el área de TI te quedas muy encasillado nada más en esa parte y tienes que tener una mirada mucho más holística o integral de toda la organización. Entonces, la gestión del cambio es fundamental porque hay que medir cómo está impactando el cambio dentro de todos estos aspectos que son parte de hacia dónde vamos a llevar la organización en agilidad, ¿no? Y aquí usamos mucho una herramienta que es el ACCAR, que lo que mide es el deseo, la conciencia, el conocimiento, etcétera, de cómo están viéndose las personas impactadas por este cambio acá, ¿no? Entonces, aquí nosotros por lo general, se definen épicas o grandes iniciativas dentro de estos distintos pilares anualmente y vamos revisando Q a Q cuáles son los entregables de valor que vamos a generar para ir movilizando esto, y estos son elementos que trabajamos muy de la mano con, por lo general, desde gestión de personas. Hay unos donde somos mucho más participantes o somos los owners de estas grandes iniciativas, pero hay otras que somos más parte como habilitadoras dentro de lo que son esas definiciones. Por lo menos lo que es propósito de estrategia, nosotros participamos, pero el ownership de esa parte por lo general siempre es planificación. Entonces, del resto, todas tienen alguien o una área que es la que va a movilizar mucho más. Por lo menos skill talento es desarrollo organizacional. Son los líderes de esa parte. Nosotros estamos activamente ahí porque todo el contexto agilidad lo damos y cómo se deben dando un poco los perfiles. Bien. Entonces, esto un poco, esto de hecho lo tenemos nosotros diseñado como con una casita. Aquí yo no lo traje de esa forma para evitar ese tema, pero lo vemos con una mirada integral y todo conectado. Algo que es importante nosotros ver cómo vamos evolucionando es
esa capacidad de agilidad. Nosotros llegamos a una fórmula para medir cómo es la capacidad de agilidad dentro de la organización. Esto costó bastante llegar a esto porque hay muchos elementos relacionados acá que es importante tenerlos presentes para poder ver hacia dónde vamos. Pero uno de los elementos fundamentales antes de arrancar esto, bueno, ¿qué es agilidad dentro de la organización? Nosotros tenemos esa definición que es la capacidad de una organización de entregar valor de forma oportuna al negocio y al cliente, alineado a la estrategia, respondiendo y anticipándose a los cambios. ¿A través de qué? Del mindset, de equipos, personas, procesos, prácticas y tecnología. Que básicamente muchas de esas cosas son las que les había mencionado ahora, ¿no? Entonces, cuando vemos la capacidad de agilidad dentro de la organización, lo vemos, una parte es respondiendo y anticipándose a los cambios, y otra es entregando valor de forma oportuna al negocio y al cliente, ¿verdad? Que está un poco parte de esa definición. Entonces, nosotros tenemos 4 pedacitos, eso se deriva en 4 partes, ¿no? Respondiendo y anticipando a los cambios, se da en 2. ¿Qué produzco, verdad? Y aquí entran equipos, personas, presupuestos, ¿no? Y aquí los inputs se dan, pues el presupuesto, el staff y porcentaje de número de personas que tengo en los equipos, número de equipos que tengo, si es la permanencia del equipo, ¿no? O de la persona, ciclo de edad del equipo, también es importante que el tiempo que tenga el equipo sea considerado, porque eso también te impacta qué tan rápido puede generar valor o no, ¿no? No es lo mismo un equipo que tiene un mes, que su nivel de madurez es mucho más bajo, un equipo que ya tiene 2 años, ¿entiendes? Entonces, eso me conlleva a que, como produzco, y esto es la mentalidad correcta en las personas, procesos y prácticas tecnológicas. Y esto le llamamos nosotros habilitación. Esa habilitación tenemos 2 partes, que es equipos y procesos y técnica. Cuando hablamos de equipo y proceso, bueno, nosotros tenemos algo que se llama el viaje ready, ¿no? O equipo ready. Cuando decimos que es un equipo ready, nosotros tenemos un proceso de todas las capacitaciones, acompañamiento, habilitaciones, todo para decir, este equipo está ready. Entonces, ahí está habilitado técnicamente, funcionalmente, metodológicamente, etcétera, ¿no? También ahí vamos midiendo el mindset a través de una herramienta que se tiene, que algunos conocerán, Agility Health, que tiene un benchmark bastante elevado para ver cómo va la madurez del equipo. También se mide el porcentaje de liderazgo ágil del equipo y la dinámica del equipo dentro de lo que son los procesos y equipos. En la parte técnica, bueno, entra toda la parte que prácticas de TDD, BDD, virtualización, automatización de testing, continuo delivery, continuo integration, etc. Entonces, y datos sobre todo, ¿no? Que son parte de la habilitación. Eso es cómo lo produzco. Eso, sumándole al output, el output es lo que va a generar el equipo, ¿no? Es esa entrega incremental de producto y servicio. Vamos a estar midiendo, bueno, cuánto es el tiempo de ciclo, cuál es el touchline de esto, cuántas liberaciones estamos generando, cuántas liberaciones de cada cliente, cómo está la calidad del producto que se está generando, etcétera, ¿no? Esto finalmente nos va a llevar a lo que está produciendo. Existe entrega de valor al cliente o negocio que genera un outcome dentro de la organización. Y aquí es donde vamos a ver, bueno, cómo se están cumpliendo los OKR, qué es esos OKR, cómo están impactando directamente al banco en función de esa estrategia que se definió, el cumplimiento de esos casos de negocio, están dando la rentabilidad en función de la hipótesis que se definió inicialmente, etc. Entonces, cuando medimos la capacidad de agilidad dentro del banco, la estamos viendo de una manera muy integral en función de todos estos elementos que le he venido mencionando. Bien, entonces, ya básicamente, por el tiempo era bastante corto para esta sesión, pero ¿cómo ha ido evolucionando el banco a todo esto un poco que yo le he mencionado, ¿sí? Ahí sí que avanza una, Felipe, porfa. Entonces, el banco, de cierta forma, el banco siempre ha estado evolucionando y transformándose, ¿no? Y básicamente empezó más o menos en el 2010 al 2016, es lo que era Lean, ¿no? Empezaron un poco con todo lo que era el pensamiento Lean, eliminar desperdicios, que todavía hay muchos elementos que hay que ir eliminando, obviamente ha evolucionado, centrándose más en el cliente, etc. En ese momento hay 5 elementos ahí que son fundamentales que se ve de esta evolución. Lo que es el mindset, la madurez, el cumplimiento del banco, porque es importante, ¿no? Que ese outcome se esté cumpliendo. El SNES, que es la experiencia del cliente, cómo estamos impactando a los clientes. El ACTAR, que es, bueno, cómo está impactando el cambio en las personas dentro de la organización, esta transformación. Y el endgame, el compromiso, cómo se sienten comprometidos con el cambio que están dando. Entonces, siempre estamos mirando eso y en una vertiente que son estrategia, organización y flujo de valor, personas y parte técnica. Bien, entonces fíjense que en ese periodo
no se tenía nada, no se llegó a nada, solo se tenía el 100% del cumplimiento del banco. Ya más o menos entre 2017 y 2018 empieza todo lo que es el Lean Ágil, ¿no? Y ahí empieza a evolucionar un poco, igual la madurez y el mindset todavía no se estaba midiendo, el cumplimiento de banco estaba al 100%, el SNET del cliente estaba en 76%, ¿no? Es decir, es como, tiene mucha relación en algunos contextos con cómo los clientes nos perciben, cuál es la experiencia que están teniendo esos clientes dentro de nuestros productos, ¿no? El ACCAR o el cambio estaba cerca de 85% y el compromiso estaba en 83%. Ya en el 2019 se empieza a entrar mucho más en profundidad en lo que es la agilidad. De hecho, este fue el año en que finalmente yo entro al banco. De hecho, el banco trabajaba con coaches externos, no tenía coaches presencial directo de que sean de planta. De hecho, yo fui el primer coach, que fue un proceso bastante largo. No entendía la organización porque era necesario tener un coach ágil, ¿no? También las rentas en el mercado eran altas, entonces había muchos que tenía que descubrirse de eso. Por fortuna, yo fui el primer Agile coach que entró al banco y incursiona un poco en todo lo que es esta evolución. Entonces, ya en ese año, fíjense que se empieza a medir un poco cómo va el maíz y la madurez, donde el maíz está en un 49%, la madurez cerca de un 16%, el cumplimiento del banco fue 98%, el SNET del cliente retrocedió un poco, ¿verdad? Retrocedió 68%. El LACA, bueno, el deseo o la conciencia del cambio incrementó 3 puntos en 88%. Y obviamente el engagement también aumentó. Es decir, obviamente la agilidad, las personas se sienten mucho más comprometidas porque son más parte de cómo se hacen las cosas, tienen mayor autonomía y eso genera un estímulo distinto, ¿no? Ya, bueno, después del 2020, inicia la pandemia y esto aceleró en todos lados la transformación, ¿no? Entonces, ya para el 2020 realmente subió el mindset de la organización en 53%, la madurez incrementó un 3X, pasamos de 16 a 46%, que es algo muy bueno porque la pandemia nos obligó a que teníamos que transformarnos sí o sí. Obviamente el cumplimiento de banco fue 100%, el SNEC sigue ahí, es uno de los elementos que hay que seguir trabajando, que es el 65%, pero la conciencia del cambio o ese ACCAR y el engagement subieron a 90%, ¿sí? Entonces, estos son elementos muy importantes. Entonces, ya para este año 2020, ¿no? Se tiene una estrategia, un propósito de incentivos alineados, es decir, todos están alineados en una misma dirección, ¿verdad? Se tienen 9 modelos de trabajo dentro de la organización, en lo que tiene que ver con organización. Ahí tenemos algunos COE que ya están oficializados, los flujos de valor como tal, algunas estructuras de charter, etcétera. A nivel de personas, se tienen más de 20 programas habilitadores que compaginan y complementan un poco todo lo que es el proceso de transformación. Ahí tenemos elementos como alianzas para poder a las personas hacer cursos de manera por LinkedIn, Udemy, se está fortaleciendo lo que es el Workforce Planning, la carrera especialista, hay lo que es Start Me Up, que es una manera como fomentar el reconocimiento internamente dentro de la organización, etcétera. Hay N cantidad de programas que están dentro de lo que es persona. Y obviamente en lo que es la parte técnica que habilita mucho al negocio, es una pieza fundamental para que el negocio sea mucho más eficiente y se mejore un poco los tiempos de respuesta, el tiempo de ciclo o el lead time o el time to market que buscamos para entregarle mucho más rápido al cliente. Entran muchas técnicas aquí que fueron capaces de mejorar un poco esto, ¿no? Que fueron muchas de las que mencionamos como prácticas de ingeniería, automatización de pruebas, etcétera. Bien, entonces esto es un poco la evolución que se ha tenido en el banco. Ya para este 2022 vamos a tener que medir nuevamente cómo va esto. Ha evolucionado mucho, pero esto es un poco la mirada, cómo ha ido encasillándose esto dentro de estos años, ¿sí? Ya lo que, ojo, era muy corto el tiempo, esto da para conversar mucho rato. Igual no sé si los chicos que están acá tienen alguna pregunta. De todas maneras, los que vean después el video nos pueden contactar a Felipe o a mí por nuestra red, o si quieren hacer contacto a través del equipo de Scrum Comunidad Latam, nos hacen llegar, pero esto es un poco lo que queríamos compartir, una parte introductoria, conceptual, de grandes elementos importantes que mencionó Felipe y un caso concreto que es una experiencia propia que vivo yo dentro donde estoy. Eso, no sé, Alexis,
Mónica, Bueno, Rubén, que veo que ya llegó. muchas gracias César y Felipe por esta charla sobre los retos de transformación digital. Una de las cosas que eh, se preguntan todos es cómo llegar a ser un coach ágil. ¿Cuál sería la ruta de aprendizaje que ustedes le recomiendan para llegar a una organización y tener esa experiencia que han tenido ustedes? Bien. Cada experiencia es distinta, te puedo dar la mía. Yo empecé aproximadamente en 2016 en esto. Yo desarrollaba software, obviamente, pero ya conocía mucho de prácticas y de hecho mi tesis cuando me gradué en la universidad la hice en XP, Streaming Programming, y cuando llegué recién a Chile ya sabía algo de Scrum, pero muy teórico, todavía no lo tenía muy en práctica. Entré al BBVA como desarrollador senior, ¿verdad? Con una mirada ahí para hacer agilidad, con que lo que se buscaba que yo terminara siendo Scrum Master, ¿no? Ahí empecé mi primera experiencia un poco en temas de agilidad. Bueno, fui a Scrum Master ahí finalmente, después pasé ahí era externo, después pasé a planta, a conformar en un área 4 equipos donde me instalaba yo como Scrum Master, hacía un poco performance ese equipo, dejaba a alguien ahí como Scrum Master y me iba a formar otro, ¿no? Estaba haciendo eso, cuando se dio eso, se dio la venta de BBVA Chile a Scotia, se detuvo, eso fue freno de mano de todo lo que yo estaba haciendo. Yo no iba a esperar la transición porque estaba en una de aprendizaje, ¿no? De hecho, en ese momento me acuerdo que me fui a Entel, que es una compañía de telecomunicaciones muy importante en Chile, como allá el Team Facilitator, y me fui por menos lucas, pero era porque estaba con un equipo de coaches que yo dije, este es el momento para ser una esponja, ¿no? En ese periodo aprendí muchísimo, acompañamiento, muchas cosas con ellos. Por tema de lucas me pegó en ese momento, me fui a otra empresa como Scrum Master nuevamente, que fue una experiencia bastante dura, de ahí donde dije, me gradué como Scrum Master, porque el contexto organizacional era fuerte, el mindset de la organización era bastante compleja, etcétera. Y ojo, y en todo este camino, formación, participación en comunidades, que yo creo que es eso algo muy bonito que tiene la comunidad, donde tú vas a contribuir de manera genuina, no muchas veces sin tratar de llevarte algo a cambio, sino tratar de transmitir conocimiento y experiencia, que finalmente eso te enriquece, ¿no? Ahí, todo ese tiempo certificándome, haciendo cursos, practicando, etcétera, hasta que, bueno, se me da la oportunidad en el banco donde estoy. Fue un proceso bastante largo. De hecho, competí con una amiga que también habíamos trabajado en Entel. Finalmente quedamos los dos. Ella decidió por otra oferta que tenía y yo entro y bueno, ahí empecé a hacer como mi carrera de Agile Coach, ¿no? Obviamente, yo pasé por muchas organizaciones. Eso te da una mirada mucho más integral, te da mucha experiencia y eso me dio un plus capaz dentro donde estoy para poder ir creciendo dentro de la organización y acompañando este proceso de transformación. ¿Sí? Entonces, ojo, ese es mi camino. Cada quien tendrá su camino, no todos tienen que ser igual, pero es un poco mi experiencia en esto, ¿no? Y Felipe, desde México, cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo empezaron? No, pues muy buena pregunta, así como dice César, creo que aquí hay varios caminos que llevan a Roma, ¿no? Y también incluso yo hasta retaría el concepto de Agile Coach, ¿no? Porque creo que, y lo estoy viviendo actualmente, así como dice César, en varias empresas, igual que asesoramos y demás. Algunos ven tal vez al Agile Coach más como, pues eso, ¿no? Como un coach, ¿no? Que te tiene que desarrollar habilidades, algo como, creo que César es muy bueno para eso. Ahora yo lo admiro por eso, porque le gusta desarrollar a la gente. Pero hay otros que incluso ven ya más al Agile Coach como algo más acerca, digamos, de la entrega de valor del negocio y demás. Creo que incluso el mismo concepto de Agile Coach hay que retarlo, porque, digamos, es tan diverso como la agilidad en sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras como un Agile Coach, ¿no? Pero, digamos, hablando acerca de toda esa diversidad, bueno, al menos aquí, a mí me tocó iniciar con la parte de Lean, igual que el banco de César. Creo que son muy buenas prácticas, o sea, toda la parte de mejora continua, la parte de Kaizen, igual estando liderando equipos específicamente, digamos, de Lean. Ahí aprendí muchas cosas. También tuve algunos mentores, algunos que eran en su momento mis jefes, actualmente igual son buenos amigos, también consultores.
Y pues, sobre todo, digamos, la facilitación, ¿no? Eso es lo más importante. Creo que cuando tú quieres ser agile coach, tienes que tener esa capacidad de entender a los demás, que todos aprenden de distinta manera y sobre todo también tener paciencia y que te guste, digamos, también estas técnicas de facilitación, ¿no? Algo así como lo que actualmente le conocen como estructuras liberadoras o collaboration superpowers, todo ese tipo de cuestiones, Sí. ¿no? Pero que te guste, digamos, enseñar a los demás y es la mejor manera que tenemos para aprender, ¿no? Comenzar a transmitir lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos y de esa manera, digamos, te vas construyendo o deconstruyendo para hacerlo. Luego, como dijo igual César, ¿no? Creo que la parte, digamos, de capacitación continua, educación continua, creo que actualmente incluso ya algunos le llaman lifelong learning paths, ¿no? O sea, que todo el tiempo vamos a tener que estar aprendiendo y creo que eso es sumamente interesante, ¿no? También ver tendencias, qué es lo que viene, qué es lo que está generando, ¿no? Creo que actualmente incluso para ser buen agile coach y sobre todo las organizaciones ágiles tenemos que entender el concepto de descentralización. Eso yo no lo entendía muy bien hasta que conocí a una amiga que actualmente incluso ahorita trabaja en Binance, toda esta plataforma, digamos, de De criptomonedas que hace cripto. exchange y demás. Ellos dicen, es que ustedes en agilidad incluso se dicen, somos súper ágiles, colaboramos y demás, pero son organizaciones centralizadas, ¿no? Incluso cómo se toman las decisiones todavía está muy centralizado, pero si tú ves cómo colaboran las organizaciones de criptomonedas o todo de blockchain, es sumamente impresionante cómo incluso ellos por medio de tokens o por medio de todo esta generación de valor de cripto, y no solo digamos para hacer transacciones, sino cómo es mucho más democrático, incluso cómo la gente se alinea para propósitos más grandes, incluso aunque no trabajen allí. Es impresionante esto que he aprendido de esta amiga, que les digo que actualmente le está yendo súper bien, incluso a tal nivel que el presidente Bukele allá en El Salvador le invitó personalmente para ir a todo lo que está haciendo en cripto. Y pues es impresionante, ¿no? Cómo cada vez vamos a ver el mundo es más descentralizado y cómo incluso yo veo en la agilidad que va a ser ese puente de las organizaciones súper estructurales, jerárquicas, hacia llegar hacia allá, ¿no? Pero eso también nos lleva y nos reta, como decía César, al liderazgo que tenemos, ¿no? Sobre todo aquí en América Latina estamos como muy subyugados, ¿no? Incluso aquí en México tenemos una palabra que siempre que alguien nos llama, decimos mande. Incluso nuestros padres nos enseñan, cada vez que te dicen por tu nombre y tú dices qué o qué necesitas y te regañan, dicen no se dice qué, se dice mande. Pero todo eso incluso lo llevamos culturalmente a las organizaciones y cómo comenzar a empoderar a los equipos y que las organizaciones se hagan más descentralizadas, pero a su vez que también, digamos, tengamos propósito estratégico y que podamos entregar resultados. Eso incluso, como decía César, por medio de la tecnología, ahora por plataformas y demás, se va a llevar a cabo, ¿no? Pero no todas las personas están preparadas para, digamos, soltar. Eso creo que también es algo muy importante, digamos, para ser agile coach, ¿no? Como lo que decía César, ¿no? O sea, muchas veces, ¿sabes? Los consultores de esa vieja consultoría, ¿no? Que todo el tiempo, digamos, aquí incluso que se puso de moda, es tóxica, ¿no? Que siempre necesitas de mí, que sin mí, digamos, no puedes tener más que ser un consejero, digamos, ser un habilitador, algo que te ayude a desarrollar y estás listo y tú tienes que comenzar a caminar. Creo que son habilidades que también como Agile Coach tienes que comenzar a hacer y sobre todo también mantenerte muy actual, ¿no? Porque actualmente vivimos un boom de todo esto de agilidad y vemos Enterprise Agility, y luego ya están saliendo otras cuestiones, por ejemplo, lo que hablamos al inicio de crecimiento exponencial, o incluso ver, digamos, ya cuestiones que ya tienen que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial, ¿no? Pero ya otro nivel, digamos, completamente que a veces los seres humanos no estamos preparados por ese cambio. Y eso te lleva, digamos, a que tú también tienes que ser flexible contigo mismo, ¿no? Y retar y todo el tiempo, digamos, cambiar de parecer de lo que tú decías, funciona o no funciona. Creo que eso es el reto más interesante de ser allá el coach, que tú también estés abierto mentalmente a adaptarte, porque a veces decimos, no, sí, sí, todo el tiempo hay que trabajar por sprints. No, sí, no es cierto, tienen que haber estos roles. O sea, incluso cómo adaptarte, digamos, a que igual tengo un buen amigo que es de Uruguay, que también actualmente tiene un libro que se llama Liderar el Cambio Exponencial, que dice, el reto más importante de ser agile coach es adaptarte al lenguaje de otras compañías, como decía César, ¿no? Creo que eso también, si tú eres capaz de entender, y creo que es el valor de estas comunidades ágiles, ¿no? De comenzar a, tal vez, oye, ¿cómo se dice algo tan sencillo, por ejemplo, ¿no? No sé, como el ropa que usamos en distintos, no sé, países. Eso también es muy importante y que tú entiendas esos contextos ya multidiversos, multiculturales, incluso lo hemos vivido, ¿no? Los que trabajamos en tecnología, cómo trabajar con gente de la India, que incluso ellos entienden inglés igual que nosotros, pero de otra manera,
Creo que eso es sumamente interesante, cómo estar expuestos a esos cambios y que al fin y al cabo estemos dando resultados. Creo que ese es el reto más importante de ser Agile Coach y sobre todo de dar confianza a la gente. Eso tiene que ver mucho con nuestro liderazgo y reta mucho de lo que conocemos y que existe aquí en América Latina, incluso culturalmente, lo que vivimos en el gobierno, lo que vivimos incluso que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Creo que eso es lo más importante para ser Agile Coach y sobre todo ser muy humilde para decir incluso a veces no sé, pero vamos a descubrirlo juntos. Creo que eso es lo que yo podría compartir. Excelente. Oye, ahí Felipe tocó unos elementos importantes ahí, que un pedacito ahí y voy cerrando. Señores, aquí no hay receta, ¿no? Y algo muy importante, un proceso de transformación, como Agile Coach, como Scrum Master, como lo que sea, o como un consultor, hay que entender el contexto, ¿sí? Hay que entender el contexto y identificar las oportunidades que tienes y, bueno, de la caja de herramientas que tienes, experimentar qué cosas te pudiese estar solucionando eso y verlo de esa forma, ¿no? Y enseñar al cliente o a la organización donde estamos que esto es un proceso empírico, ¿no? Que muchas veces vas a equivocarte, lo importante es qué aprendizaje es ese y cómo lo adapto o evoluciona eso. Y con respecto a uno de los puntos que Felipe me tocó, tengo desde hace un rato en mente, quiero ver si lo preparo para el Ágil de este año, una sesión que tenga que ver. Yo soy apasionado de blockchain, ¿no? Lo que pasa es que no todo el mundo conoce lo que es blockchain, ¿verdad? Capaz la llamaré Bitcoin, que lo conocen más, pero ¿qué relaciones tiene esto con la agilidad? Porque si tú te ves, lo veo como la agilidad técnica, ¿no? La transparencia, la confianza, la colaboración. Hay muchos elementos que están dentro de esta tecnología que si lo traspolas un poco a la agilidad, tienen un símil, ¿no? Tengo en mente, ver, tengo que ponerme a bajarlo. Esto va a quedar grabado, va a quedar como un compromiso para mí, ver si en el Ágil presento esa sesión. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, excelente. Y bueno, fue un placer haberlos conocido, César, Felipe, Mónica, que nos acompañó aquí en la sala. Es totalmente lo que ustedes dicen. La idea es compartir en las comunidades, atreverse a preguntar, a dejar el miedo a preguntar y unirse con las personas que en realidad saben, que son las personas, así como lo decía César, de que tratar de ser esa esponja, donde tratar de agarrar lo mejor de cada uno y colaborar. Eso yo creo que es lo que va a hacer que uno se desarrolle en este medio. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad al equipo de Scrum Latam. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Felipe. Y vamos a despedir esta charla y los invitamos a que sigan disfrutando del Tour Ágil, que hay otras charlas que están bastante interesantes y la semana que viene sigue el tour. Entonces, bueno, hasta luego. Muchas gracias y voy a detener la grabación. Muchas gracias a todos.